Hola burritos blancos de la Est, es un gusto que sintonicen con nosotros en su programa Radio Poli. Mi nombre es Diana Barbosa y junto con mi equipo hoy les hablaremos de los celtas. Los celtas representan una de las civilizaciones más intrigantes y enigmáticas de la antigüedad, famosos por su valentía en el campo de batalla, su rica mitología y sus habilidades artísticas. Los celtas dejaron una huella duradera en el tejido de Europa que hasta hoy tenemos muy presente. Es difícil estimar la población celta en su apogeo debido a la falta de registros precisos. Sin embargo, sabemos que los celtas se diseminaron a lo largo y ancho de Europa, formando una serie de tribus y clanes interconectados en distintos puntos. La religión celta era politeísta y animista, con una profunda reverencia por la naturaleza. Los celtas no tenían un sistema centralizado en un gobierno. En su lugar, ellos estaban organizados en una serie de tribus y de clanes autónomos, cada uno con su propio líder o con su propio rey. Los druidas eran una clase de intelectuales que se podían incluir sacerdotes, filósofos y juristas, que jugaban un papel súper importante en la sociedad celta, a menudo sirviendo como mediadores en disputas y como consejeros de los reyes. La sociedad celta estaba estratificada con reyes y nobles en la cima, guerreros y comerciantes en medio y agricultores y esclavos en la base. A pesar de estas divisiones, las mujeres tenían un estatus relativamente alto en la sociedad celta, con derechos legales y considerables, y la capacidad de convertirse en guerreras y reinas. La economía celta se basa en la agricultura como una dependencia significativa de la ganadería. Los celtas también eran súper hábiles artesanos, conocidos por su trabajo en el metal, pero especialmente en el oro y hierro. Aunque no tenían un sistema monetario uniforme, se sabe que utilizaban barras de hierro como una forma de moneda antes de la llegada de las monedas romanas. Participaron en numerosas guerras y conflictos con otras civilizaciones. El más notable fue su enfrentamiento con el Imperio Romano, que culminó en la conquista de la Galia por Julio César. Esto fue en el siglo I a.C. Además, los celtas de las Islas Británicas resistieron la invasión romana durante muchísimos siglos, lo que llevó a conflictos prolongados y a una serie de revueltas contra el dominio romano. Y bueno, finalmente las invasiones de los anglosajones y los vikingos también desempeñaron un papel en el declive de la civilización celta. Uno de los eventos finales significativos que marcaron este final, el final de la civilización celta, fue la conversión al cristianismo de los reinos celtas. Esta conversión llevó a la fusión de las culturas celta y cristiana, con la eventual desaparición de muchas de sus costumbres y creencias. Además, las sucesivas invasiones de los anglosajones, los vikingos y los normandos en las Islas Británicas. Esto resultó en la absorción y en la asimilación de los celtas en estas nuevas culturas. El legado celta se pudo apreciar en numerosas formas, desde el arte, la música, hasta en las leyendas y en la espiritualidad. En la actualidad, los festivales celtas como el Samhain y el Beltane se celebran en muchas partes del mundo y han sido incorporados en celebraciones modernas como Halloween. El arte celta, especialmente su estilo de arte abstracto y geométrico, es conocido como un arte insular. Ha influido en la estética moderna y en el legado celta. También se puede apreciar en la música folk y en la literatura de muchas culturas europeas. Varias naciones y pueblos consideran a la civilización celta como parte de su herencia, en particular las naciones de Irlanda, Escocia, Gales y la región de Bretaña en Francia. Mantienen aún vivas las tradiciones celtas, incluyendo música, arte, las festividades y en algunos casos los idiomas celtas.
Luisa, ¿sabes qué fueron las civilizaciones protohistóricas? ¿Qué es protohistórico? No sé de qué me hablas, Diana. Excelente pregunta, mi estimada Luisa, pues las civilizaciones protohistóricas son civilizaciones que existieron, sin embargo, no se dieron a conocer por sí mismas, ya que no dejaron evidencia escrita. Más bien, otras civilizaciones de la misma época las conocieron y escribieron sobre ellas. Exactamente, tienes toda tu boca llena de razón. Los celtas fueron llamados y conocidos así por los griegos en el siglo VI a.C. Los celtas se formaron antes del Imperio Romano. De hecho, al primer grupo se le conoce como cultura de urnas. ¿Pero qué fue? La cultura de los campos de urnas es un extenso horizonte arqueológico que se difundió durante el final de la Edad de Bronce y el principio de la Edad de Hierro. Esta se caracterizó por un nuevo rito funerario que fue la incineración del cadáver y la deposición de sus cenizas en urnas de cerámica, las cuales se enterraban en un hoyo práctico en la tierra, formando extensas necrópolis. ¡Guau! ¡Qué interesante! De hecho, ¿sabías que su cerámica fue algo que los caracterizó muchísimo? ¿De verdad? Cuéntame por qué. Por supuesto que sí, Luisa. La cerámica celta fue una parte importante de la cultura material de los celtas, proporcionando pistas sobre su tecnología, arte y vida diaria. Las vasijas celtas solían estar decoradas con motivos geométricos, animales estilizados, formas humanas y símbolos abstractos. A menudo estas decoraciones reflejaban aspectos de su mitología o naturaleza. De igual forma, produjeron una amplia variedad de cerámica, desde artículos utilitarios como cántaros, platos y cuencos hasta vasijas ceremoniales y funerarias. Utilizaron una variedad de técnicas de fabricación, incluida la escultura manual, el torno de alfarero y la decoración con inciensiones, impresiones y pintura. Pero qué interesante todo esto. Si no mal recuerdo, existen otros grupos. ¿No es así, Diana? Estás en lo correcto. A continuación, nuestro compañero Alejandro les hablará de un segundo grupo. Por supuesto, Diana. Pues bueno, el segundo grupo que se conoce de los celtas fue la cultura de Hallstatt, nombre de la localidad en Austria Superior, en donde existió desde el 1200 hasta el 450 a.C., alcanzando su máximo desarrollo entre los siglos 8 y 6 a.C. La cultura de Hallstatt cubre lo que hoy es el occidente de Austria, el sur de Alemania, Suiza y el este de Francia, por una parte, y Austria Oriental, Bohemia y parte de los Balcanes por la otra. Fue en la parte occidental de esta área donde eventualmente se desarrollaron lo que podríamos llamar celtas de la antigüedad. Es probable que la cultura de Hallstatt se haya expandido por distintos medios, como puede ser el comercio, las alianzas tribales, los casamientos, la imitación y la migración. Este pueblo prosperó gracias a los depósitos locales de sal que se obtenían según las fuentes del Salzberg, o como lo diríamos nosotros, la montaña de sal. También se prosperó gracias a los depósitos de hierro y cobre, materias primas con las que comerciaban a través de las rutas navegables. El comercio alcanzó por el sur a las culturas mediterráneas de los etruscos en Italia y a las colonias griegas de Francia, lo cual se demuestra por la presencia de los túmulos de enterramiento de Hallstatt, de bienes importados y preciosas joyas de oro y ámbar. La cultura de Hallstatt entró en decadencia en el siglo V a.C. Es probable que a causa del agotamiento de recursos o el incremento de las competencias entre las tribus. Y ahora mis compañeras Karina y Fátima les hablarán sobre el tercer grupo de los celtas. Gracias, Ale. Y ahora, por último, pero no menos importante, la cultura latene. Esta cultura recibe su nombre gracias al yacimiento homónimo en la orilla norte del lago Neuchâtel, en Suiza. Sustituyó a la anterior cultura del Hallstatt, especialmente en términos artísticos. Se caracteriza por una amplia unidad cultural, pero no por estructuras sociales y políticas unificadoras. Los artesanos de esta cultura eran hábiles en la elaboración de armas de hierro, bronce y oro para sus incursiones, así como en la creación de estilos curvilíneos para mostrar el estado social de una persona. Se expandieron a través de contactos comerciales y humanos entre pueblos vecinos y se ha identificado popularmente con el mundo celta, intercambiando esclavos, pieles, oro y ámbar.
Hablando sobre el arte, se caracterizan por su estilo artístico específico, que exhibe influencias del arte griego y etrusco. Algunas de las características del arte son las máscaras y figuras humanas estilizadas, formas geométricas curvas en forma de S, espirales y formas simétricas, también motivos vegetales, especialmente en palmetas y flores de loto, y la predilección por criaturas fantásticas como caballos alados y grifos. Sus principales artefactos eran las joyas, espadas de hierro y otras armas, vainas, lanzas y escudos, así como otros objetos más pequeños como broches, figurillas de animales, especialmente perros, cerdos y reses, e incluso huesos humanos, tazas y cuencos decorativos y esculturas de piedra. En las excavaciones de sepulturas de la élite del Atene, se ha descubierto numerosos artefactos como torques de oro, armas, bienes importados del Mediterráneo y carros de 2 ruedas. Hablemos sobre los sacerdotes de esta cultura, llamados druidas, palabra la cual tiene raíz céltica, der y dru. Quiere decir roble y significa conocedores del roble. Estos druidas usaban túnicas blancas y se encargaban de los sacrificios rituales y familiares, y sobre todo eran los jueces supremos e inapelables. Era tal el respeto hacia ellos que no necesitaban usar armas para recorrer territorios pertenecientes a varios clanes. Los druidas eran mucho más que sacerdotes. Eran los encargados de los temas referentes a la religión, la justicia, la educación y todo referente a la política. Sabían leer y escribir griego y latín. Transmitían sus historias de manera oral, utilizando en muchos casos la poesía como recurso para dar detalles. Su relación con los bosques hacía que los pobladores tuvieran una alta adoración hacia ellos al ser considerados moradas de los dioses. Sus santuarios eran de piedra, organizados en forma circular y sin techo, para ver el firmamento. Prueba de ello es que los guerreros celtas acudían a estos para recibir consejos, bendiciones y amuletos que los protegían en las batallas y los volverían invulnerables. Su capacidad de adivinar el futuro se debía a la práctica de leer el futuro en las entrañas de las víctimas de sacrificio, en los graznidos de un cuervo o en la capacidad de entablar conversación con los muertos, llamada también nigromancia. Las leyendas les han adjudicado también algunos poderes sobrehumanos, como la capacidad de alterar el tiempo, volverse invisibles y convertirse en animales. Existe un aspecto aún más oscuro, el cual resulta más siniestro. Se ha especulado la posibilidad de que también sometieran a los bebés en sacrificio, aunque en su mayor parte eran ladrones o enfermos los que morían en los rituales. Su principal dios era el dios Ogma, dios de la sabiduría, el cual era considerado una puerta de acceso a profundos secretos y reservado a los sabios druidas. Eso es todo por mi parte, pero Fati, ¿puedes hablarnos más sobre esta última etapa llamada la Atene? Claro que sí, Cari. Algo muy importante es la religión y ahora te la explicaré más a fondo para que nuestros burros seguidores nos sigan el hilo. Uno de los aspectos que compartieron las diferentes tribus celtas fue la religión. Su religión era politeísta, es decir, que ellos creían en la existencia de varios dioses. Dentro de sus costumbres religiosas se encontraban las siguientes. Era el reverenciar los sitios naturales, como los ríos y los manantiales, junto a los dioses, a los cuales se les ofrecía ofrendas como alimentos, armas y sacrificios animales, sabiendo que depositaban junto a los muertos bienes valiosos y de uso diario, un hecho que reflejaba la creencia de los celtas en la vida después de la muerte. Además creían en el poder protector de los potentes y celebraban ceremonias religiosas dirigidas por los druidas, que antes ya lo explicó mi amiga Cari. Burro espectadores, les explicaré un poco más sobre las lenguas celtas de la cultura latene. Estas pertenecen a la rama occidental de la familia indoeuropea y dentro de esta hay grupo de las lenguas cento. Los celtas pueden estar estrechamente
emparentadas con las lenguas itálicas según un cierto número de cognodos únicos y algunas similitudes morfológicas. Dicha familia más amplia se ha denominado ítalo-celta. El estudio de las lenguas celtas antiguas se ha basado ocasionalmente en conjeturas debido a la falta de fuentes primarias. La clasificación interna de las lenguas célticas se puede hacer desde dos puntos de vista, el geográfico y el lingüístico. Asimismo, las lenguas celtas P provendrían de una segunda oleada cultural celta igualmente proveniente de Centroeuropa, pero con unos patrones culturales diferentes marcados por la cultura de la Atene, y que ocuparon Europa central y occidental desde la isla de Gran Bretaña a través del norte de Italia hasta del valle de Dinanubio y el norte de Anatolia, Turquía. El principal rasgo de estas lenguas, como se dijo ya, consiste en la sustitución del sonido. Algo que te interesará muchísimo es la mitología Atene, Cari. Déjame explicártela. Estas creencias y leyendas fueron transmitidas principalmente a través de tradiciones orales y se centraban en la relación entre los seres humanos y los dioses. Y para que nuestros burros seguidores no se queden a medias, les daré algunos dioses importantes de esta mitología. La primera es el dios Dagda, el dios celta supremo y protector del reino de los Tuatha de Danann. Era venerado como un dios de la fertilidad, la abundancia y la protección. El segundo es la diosa Brigitte, diosa celta del fuego, la poesía, la curación y la sabiduría. Brigitte era adorada por su habilidad para inspirar la creatividad y fomentar la fertilidad en todas sus formas. El tercero es la diosa Morrigan, diosa celta de la guerra y la profecía. Era una figura altamente poderosa y misteriosa asociada con la batalla y la muerte en la guerra. Morrigan personificaba la dualidad de la vida y la muerte, y su presencia era temida y respetada a partes iguales. Seguimos con el dios Lugh, dios celta del sol, las artes y las habilidades. Era considerado el dios del sol, la artesanía y la habilidad en diferentes disciplinas. Por último tenemos a la diosa Dana, diosa madre de los Tuatha de Danann y la personificación de la madre tierra. La diosa Dana era la madre de los Tuatha de Danann, entre ellos del dios supremo Dagda, y personificaba a la madre tierra en la mitología celta. Esto fue todo de nuestra parte. Gracias por sintonizarnos. Nosotros somos Radio Poli y fue un gusto poder explicarte acerca de esta gran cultura, ya que consideramos que es muy importante e interesante informarte de estos temas. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y te haya aportado conocimientos nuevos. Te agradeceríamos mucho que nos regales un like y nos compartas para poder llegar a los oídos de otras personas que les interese. Nos vemos en la próxima. Que tengas un lindo día y te deseamos mucha suerte en tus estudios. Hasta luego.